Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te incorporas a Emisión Cero, el programa en el que hacemos el repaso a la actualidad global, la actualidad de las Naciones Unidas. Informamos de eso que denominamos sostenibilidad, que no es otra cosa que cuidar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer lo propio.
Soy Ricardo Fraguas y es para mí un privilegio unirme para hacer este, como decimos, repaso a la actualidad global, la actualidad de las Naciones Unidas, que somos todos, que esta semana pasa por el triste fallecimiento de la reina Isabel II, que vuelve a poner de relieve el anacronismo que supone el no poder elegir a nuestros máximos representantes a estas alturas. Y la cantidad de conflictos bélicos que continúan activos, que no retroceden y que hacen pasar verdaderas penurias a nuestras hermanas y hermanos de tantos territorios, incluido el de Europa, en Ucrania y en Rusia, y que seguimos intentando unir esfuerzos y voluntades para que esto no sea así. Hemos conseguido que no se reproduzcan las tremendas atrocidades que vivió la humanidad durante el siglo pasado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero no conseguimos acabar con esa violencia extrema que supera más de 10 territorios ahora mismo activos, como decimos, incluido el de Ucrania. Saludamos a nuestro querido amigo, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente. Muy buenos días, Ricardo. Pues muchísimas gracias, Jesús, por unirte a nosotros para hacer este repaso a la actualidad global y a ese impulso que queremos de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible. Una semana prácticamente dedicado el foco informativo a rendir homenaje a Isabel II de Inglaterra y a intentar aliviar esos conflictos bélicos y esa crisis que vive la familia humana, Jesús. Pues sí, estamos viviendo unas semanas en las que se está juntando de todo, ¿no? Y hay que verlo desde el punto de vista de que estamos viendo momentos históricos en directo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de desgranar esa actualidad a continuación. De momento unimos nuestro sentimiento, nuestro pensamiento en esa realidad, y es que al final, si tomamos conciencia de quiénes somos y dónde estamos, pues quizá podamos ir a mejor. Somos una sola familia humana con un destino común. Podemos y debemos vivir como uno solo. Live as one. Leave us 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 one. Yeah, leave us one. 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 Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. Sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida
y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te incorporas a Emisión Cero. Antes de comenzar nuestro repaso a la actualidad global y de las Naciones Unidas, nuestro gran tesoro común, unimos nuestro pensamiento con las mujeres y hombres de nuestras hermanas y hermanos de nuestra familia humana que en este preciso instante están intentando escapar de la violencia extrema, de la pobreza extrema y que padecen grave enfermedad. Sumamos también nuestro pensamiento a todas las personas que acaban de perder a un ser querido. En este caso incluimos, lógicamente, también pues, a los familiares de Isabel II de Inglaterra, que durante toda la semana pues han ido recibiendo las adhesiones de condolencia de prácticamente toda la humanidad y de los máximos representantes de todos los países. Es un momento en el que también, pues claro, pues es inevitable el volver a enfrentarnos al anacronismo que supone no poder elegir a nuestros máximos representantes en aquellos territorios donde existen monarquías, en este caso constitucionales, por supuesto, amparando la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales, los derechos humanos y de todas las libertades, pero que carece de esa posibilidad de que el máximo representante sea también elegido. Es lo bueno que tiene también pues, los estados y los lugares donde se defienden a ultranza los derechos humanos, entre los que están la libertad de expresión, y estamos viendo pues, a la vez también en el propio Reino Unido cómo se alzan las voces pacíficamente y erigiendo ese derecho a la libre expresión, de que bueno, pues es efectivamente deseable y así se está expresando incluso en vallas publicitarias en el propio Reino Unido, pues el que se pueda elegir también al máximo representante del país en este territorio. Saludamos a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Este es bueno, pues el primer tema del repaso de la actualidad global obligado, porque prácticamente la totalidad de los medios informativos además se han volcado en cubrir pues todo lo relativo pues a las expresiones públicas de condolencia por el fallecimiento de Isabel II y la ascensión, en este caso a título de rey de Carlos III, Jesús. Sí, bueno, es un tema que ya llevamos muchos días, ¿no? Todos sabemos, yo creo que todos habremos recibido ya ese meme que circula dicen que son largas las bodas gitanas, pero nada comparado con los entierros ingleses, ¿no? Esto, bueno, pues ya es hora de que la entierren y reciba sepultura. Y yo creo que va a ser muy recordada, ¿no? Porque fueron muchos años y además muchos años de una situación política bastante complicada, ¿no? No perdamos de vista que ella vivió la Segunda Guerra Mundial
Y cuando ella entró en el gobierno, bueno, pues era una época de mucha tensión, vivió toda la Guerra Fría, muchos momentos, grandes momentos históricos que tuvimos en el Fue siglo XX, coetánea muchos del XXI, ¿no? coetánea en su reinado de la creación de las Naciones Unidas, que es nuestro instrumento para llevar la paz, y donde el Reino Unido, representado de manera máxima por su figura y por su persona, pues ha tenido un papel muy relevante, ¿no?, en esa conquista de la paz en todos los territorios, especialmente en el europeo, después de la Segunda Guerra Mundial. Jesús. Sí, fíjate, yo siempre hablo de mi sector, ¿no? Que es el sector marítimo. La Organización Marítima Internacional que está en Londres se creó en 1958, es decir, que siempre ha sido una organización que ha estado en Londres cerquita, ¿no?, de la reina Isabel II. Una reina que aunque solo sea por la costumbre de verla a lo largo de tantos años como reina de Inglaterra, pues es muy difícil de cambiar, ¿no? Hasta tal punto que yo creo que a la reina de Inglaterra le pasa que hay mucho monárquico, que más que monárquico lo que es el seguidor de Isabel II, ¿no? Una de las democracias más longevas y establecidas es precisamente la del Reino Unido, y paradójicamente pues es una de las que, pues como sucede con la española, no podemos elegir a nuestro máximo representante. Hay quien dice, o lo dicen los propios medios de comunicación, los sondeos de opinión, que la población está dividida, pero precisamente por el afecto a la persona, no tanto a la institución de Isabel II, Jesús. Hombre, yo creo que más que evidente, perdón, que su hijo no tiene el carisma que tiene ella, ¿no? O la aceptación por parte del pueblo que ella tiene. Además, ella vivió una época muy colonialista, por así decirlo, ¿no? En el que el Reino Unido, pues oye, tenía muchísimos territorios fuera, y ahora todavía quedan muchos, ¿no? La Mancomunidad de Naciones, de las que la reina Isabel II era también reina y ahora pasa a ser rey Carlos III, pues están ahí. La diferencia es que en la época de Carlos, de la reina Isabel II, pues todas estas naciones estaban más o menos a gusto con una reina representativa, simplemente representativa. Ellos tenían sus gobiernos y tal, y la reina pues era una señora más o menos agradable que les acompañaba por vía satélite cuando hacía falta tener algún tipo de acto. Y sin embargo, muchos de ellos, todos los caribeños ya lo han solicitado, quieren ya independizarse totalmente y no tener esa relación con el monarca inglés. Y eso va a ser algo que va a ocurrir tarde o temprano, y el Reino Unido va a ir perdiendo pues por todo ese poder que tiene en el exterior, y ahora mismo está en una situación un poco complicada, ¿no? Después de la salida de la Unión Europea, con una Europa convulsa, con muchos problemas geopolíticos en el mundo, y ellos pues perdiendo no los lazos, los vínculos, pero sí perdiendo el control, o de alguna manera el poder y el poder económico sobre muchos de estos países. Recordemos que entre estos países tenemos Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, tenemos Bahamas, ¿no? Que son un montón de islitas Tuvimos Hong Kong, tenemos Belice, Antigua y Barbuda. Hay el país más pequeño del mundo, ¿no? Que es Tuvalu, que se está hundiendo, y que su gran negocio es que en el reparto de las direcciones web, igual que a España, pues le correspondió .es,
pues a Tuvalu le correspondió TV. Y eso hace que todos los canales de televisión por internet que utilizan el punto TV, pues están pagando el alojamiento en Tuvalu, ¿no? Y parece que no, pero algo hace, pero cambió totalmente la economía del país el hecho de que les diesen el punto TV, ¿no? Y bueno, pues hombre, está claro que en Canadá, por mucho que Carlos III sea el rey de Canadá, pues mucho no pincha y mucho no corta, ¿no? Y en Australia, pues cada vez menos, y en Nueva Zelanda también. Bahamas, ya te digo que para los que estamos en el sector marítimo, pues es una gran potencia, porque hay muchísima flota que está abanderada en Bahamas, porque es una bandera de conveniencia, que da muy buen servicio a los barcos que están abanderados allí. Se ven en los puertos muchos barcos que ponen nombre y luego ponen Nassau, que es la capital de Bahamas, y todos esos barcos abanderados en Bahamas pues son una fuente de ingresos enorme para las islas, que junto con los cruceristas que hacen cruceros por la zona del Caribe, pues acaban dándole pues unos ingresos importantes. Pero Bahamas ya quiere ser independiente y no tener un rey honorífico, porque ya empieza a ver la gente que eso, bueno, pues que es solamente una figura que se lleva recursos y que es una figura que está totalmente pasada de moda, ¿no? Y sí, bueno, pues están en ese cambio, y ese cambio lo va a vivir yo creo que muy rápido, y lo va a sufrir en sus carnes pues Charles III, ¿no? Carlos III. Tiremos de ingenuidad bien intencionada, pero qué oportunidad, ¿no? La de Carlos III también de bueno, pues dar ese paso de vinculación también de la propia institución con los principios de la defensa de las libertades y de los derechos humanos, y consultar al pueblo si quiere seguir con él, o incluso pasarle el testigo a su hijo para que sea él también a su vez el que pida esa consulta al pueblo del Reino Unido sobre si prefieren elegir a su máximo representante o prefieren continuar con la representación de una persona de la misma familia, como es el caso de la monarquía. Esas oportunidades perdidas, como lo fue también en el caso de España, cuando le tocó recibir el testigo a Felipe VI, y que, bueno, pues no se tuvo ese gesto, que sí se ha tenido en otros territorios. Demasiado ingenuo pensar así que se puede hacer. ¿Tú crees que sucederá en algún momento, Jesús, en el Reino Unido? Yo creo que en la monarquía del Reino Unido eso no lo vamos a ver. No. Date cuenta que el monarca del Reino Unido no solamente es el monarca de nuestra islita vecina y de Irlanda, sino que tiene un montón de territorios, pero es que aparte tiene un poder sobre la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Él de alguna manera también es, vamos a poner entre comillas, el papa de su Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y se tiene que reunir con sus arzobispos de Canterbury, no me acuerdo dónde estaba el otro, y tomar sus decisiones, ¿no? Quiero decir, no solamente es que sea el rey de Inglaterra o el rey del Reino Unido, es que conlleva ese puesto muchísimas otras cosas, ¿no? Y yo desde luego a Carlos III no lo veo dando ese paso, ¿no? Y también, bueno, yo soy de la opinión que si decidiese dar ese paso, cuanto antes mejor, porque ahora aprovecharía la buena imagen de su madre, imagen que no sé si él será capaz de conservar durante muchos años, porque él, después de todo lo que pasó con su anterior esposa, con Lady Diana Spencer, pues su imagen quedó malograda, ¿no? No vamos a decir que sea una persona con una imagen pública realmente buena. Y en estos 10 días que lleva al cargo del país, pues ya hemos tenido gestos de los que se ha hablado mucho en la prensa, que desde mi punto de vista se quedan solamente en gestos,
Pero claro, fíjate, lleva 10 días en el cargo y ya se pidió uno de descanso porque no podía. ¿Por qué? Pues porque ya es una persona mayor, ¿no? Y los que ya vamos peinando canas sabemos que el problema es que según te vas haciendo mayor, es muy difícil cambiarte los defectos, ¿no? Y todos los tenemos y él sabrá que tiene muchos aparte de los que son evidentes, ¿no? Y ya está mayor para que se produzca un cambio en muchas de sus actitudes, cambio que a lo mejor necesitaría la sociedad británica, ¿no? Su hijo, bueno, pues su hijo yo creo que traerá cuando llegue el momento pues otra forma de ver, ¿no? Y a lo mejor un poco más de frescura a la monarquía, teniendo también siempre en cuenta que a los ingleses les gusta mucho ese bombo y boato de la monarquía, ese bombo y boato que cuando se produce en otros países, entre ellos España, hay una cierta crítica a veces de algunas partes de la sociedad por todo esa parafernalia que se monta y el coste que tiene. Pues sin embargo en el Reino Unido se ve como una fuente de ingresos y uno de los atractivos turísticos también. De los atractivos, ¿no? Y de las señas de identidad que tiene el país. Entonces tampoco podemos pensar que en el Reino Unido la respuesta ciudadana va a ser igual que la que hay en otros países del entorno europeo, ¿no? Ni que son todos los que piensan de una manera, ni todos los de otra. Más o menos, según los medios de comunicación y los sondeos, pues está, como suele pasar con estas cuestiones, en división de opiniones al 50%, más o menos, y depende de los territorios también, claro, porque el Reino Unido pues no es solo Inglaterra, ¿no? Sino que es Gales y es Escocia, y bueno, pues se ve de diferentes maneras en los diferentes lugares también. Me has comentado en alguna ocasión, en algún momento, lo que ha supuesto pues la retirada voluntaria, en este caso, de ese más que peso específico del Reino Unido, que en muchas ocasiones es de Inglaterra, pero bueno, del Reino Unido, en la Unión Europea y en las decisiones de la Unión, en la toma de decisiones complicadísima de nuestros máximos representantes en la Unión Europea para llevar adelante también esa defensa de los valores fundamentales que nos unen, de los derechos humanos y de las libertades esenciales. Era Inglaterra y el Reino Unido más que un pepito grillo en la Unión Europea. Curiosamente, me adelantas, Jesús, que la toma de decisiones está fluyendo de manera mucho más armoniosa y eficiente y rápida que cuando estaba Inglaterra con su peso específico tomando esas decisiones también, ¿no, Jesús? Bueno, vamos a ver, es que tú cuando en un sitio donde se toman decisiones tienes a un elemento como el Reino Unido, que es un elemento muy fuerte en población, que todos los demás hablan su idioma, porque era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que la comunicación... Claro, porque el peso específico el peso específico de Alemania, de Francia, de por supuesto España, Italia, pero vamos, como grandes potencias económicas también de Alemania y Francia, Italia en la Unión Europea, pues son tan grandes, pero no se hablaba francés e italiano, ¿no? Y alemán. No, se hablaba inglés y eso te da siempre en las discusiones la gran capacidad de aplicar la retórica, de poder maniobra de tu propio lenguaje, jugar con el lenguaje, cosa que los demás no tenemos, ¿no? Eso siempre hizo que cuando una discusión, pues algunos países se retraían porque ya no es solo lo que tengas que decir, es que tengas la capacidad de expresarlo exactamente tal y como tú quieres que te entiendan.
pues ellos sabían que tenían esa capacidad, ¿no? Y eso, Hombre, eso hacía que- en el parlamentarismo, además, en la toma de decisiones, porque claro, es fundamental la aplicación de la oratoria. Aquel que mejor la utiliza, pues puede llevar también a su redil al resto, efectivamente, Jesús. Claro, eso hace que ellos estuviesen muy bien posicionados en puestos, digamos, de gobernanza, ¿no? Ujú. Y que además, bueno, pues no se callasen nunca ninguna de sus opiniones, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, la opinión del Reino Unido siempre estaba ahí y en algunos, yo diría, en muchas ocasiones, como diciendo, nosotros somos los que hacemos las cosas bien y los demás nos tenéis que seguir, ¿no? Que es ya sabes, una postura muy british, ¿no? Ellos están también muy orgullosos de eso, ¿no? Y tampoco les voy a criticar por ello, ¿no? Ujú. Sino todo lo contrario, ellos opinan, al contrario de lo que nos pasa muchas veces a los españoles, que siempre pensamos que lo de fuera es mejor, pues no, ellos siempre su forma de hacer, lo suyo, lo que es british, lo que está bien, y el resto de las formas de pensar, pues hombre, es que es pobre gente que no son conocedores de esta verdad en la que nosotros nos movemos, ¿no? Bueno, pues evidentemente cuando en un sitio donde hay un montón de gente discutiendo, quitas a uno de los que es cañero en las discusiones, pues haces que la comunicación fluya. Y además hay otro efecto, y es que ahora en la Unión Europea se han quedado solamente dos países que tienen el inglés como lengua materna, Ujú. que son Irlanda, bueno, la República Irlandesa, porque también tenemos Irlanda del Norte, ¿no? Ujú. Como parte del Reino Unido, la República De Irlanda de Irlanda y y Malta. Malta. Y los dos son países pequeños, quiero decir, su población pues es el 0,06% de la población de Europa, con lo cual La Comunidad lo de que está Madrid. ocurriendo ahora es que prácticamente todo el mundo en las instituciones, en un porcentaje altísimo, está comunicándose a diario en un país, en un idioma que no es el suyo. Y eso en vez de ser un problema, yo soy de los que opino que es una ventaja, porque hace que no te expreses de una manera que los demás no te entiendan. Quiero decir, yo soy capaz de hablar un español muy, muy pulcro y sacar ahí palabras que para quien no tenga el español como lengua materna no sea capaz de entenderlas bien, o meter giros, o jugar con el sarcasmo, jugar con las palabras. Y ese juego de palabras, pues desaparece, ¿no? Digamos que todo el mundo utiliza un lenguaje a lo mejor menos rico, pero mucho más estandarizado. Y vas al grano, y eso ¿no? quieras que no mejora la comunicación. Buscando ¿no? la eficacia y transmitir realmente la esencia del mensaje, ¿no? Claro, claro. El problema es que tú puedes expresar un mensaje y expresarlo muy bien, digamos, desde el punto de vista del lenguaje, pero el resto de la gente quedarse mirando y decir, bueno, ¿y qué me ha dicho, no? Claro. Yo tuve un jefe al que apreciaba mucho, que era inglés, y yo había muchas veces que cuando él hablaba, es que lo notabas, nos quedábamos todos mirando el uno para el otro como diciendo, alguien ha entendido lo que quería expresar, ¿no? Y claro, no me cabe duda que él estaba expresándolo perfectamente, que la carencia era de los demás. Pero si tú te vas a una forma de hablar muy culta, tienes que asumir que en ese ejercicio de la comunicación que estás haciendo, estás perdiendo a un montón de gente. Bueno, ha sido una tendencia en los propios medios de comunicación también, en el idioma propio, el poder utilizar un lenguaje cada vez más accesible a las personas. Es una de las máximas de la comunicación y de la transmisión de información del propio periodismo, que durante mucho tiempo ha estado reservado solo para algunos, cuando realmente lo que queremos es que llegue la información a cuanta más gente mejor, utilizando no un lenguaje vulgar, pero sí un lenguaje accesible. Y
así ha sido. Vamos, cogemos un periódico de hace 50 años y lo comparamos con los de ahora, o con cuando empezaron las retransmisiones de radio y de televisión a la transmisión de las noticias, de la información ahora, y efectivamente pues es un lenguaje de lo que se trata, que sea accesible. Es tendencia también en nuestros propios territorios, Jesús. Sí, eso sin duda mejora algo que es importante, y es que todos entendamos de la misma manera lo que se está hablando, ¿no? Y eso siempre, bueno, pues es una mejora. Entonces, ese cultismo en el inglés, en la forma de expresarse en inglés, pues fíjate que se ha perdido de alguna manera con el Brexit, y no ha sido un problema, sino todo lo contrario. Yo creo que al conjunto le beneficia, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver en qué queda. Yo creo que en el futuro muchos territorios del Reino Unido, bueno, Escocia ya está diciendo que quiere volver a pedir el ingreso en la Unión Europea, y ya tiene un montón de partidarios, ¿no?, que secundan esa moción. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que tú tenías unas condiciones de convergencia que ya las cumplías, claro, y que como además habías llegado de los primeros, pues hombre, estabas arriba. En buena posición. Estabas en muy buena posición, y ahora llegas y vas a llegar, bueno, pues a la parte de abajo, y claro, vas a tener que separar tus cuentas del resto del Reino Unido. Y aunque Escocia quiera, pues no sé qué tal estará visto eso globalmente, ¿no? Entonces, yo no le vaticino un reinado tranquilo a Charles III, porque creo que llega un momento realmente convulso, ¿no? Y además llega con una nueva presidenta de experiencia nula, porque lleva prácticamente tantos días en el cargo como días lleva en el ataúd la reina Isabel II, ¿no? Y eso, bueno, pues hace que tenga que empezar. Son los dos novatos, y eso no suele ser una buena cosa para que haya una continuidad, y normalmente cuando uno está de novato, lo que le viene bien es que el que está enfrente no sea novato, ¿no? Todo lo contrario, y que te corrija y que te enseñe. Y ese tipo de enseñanza yo creo que no la van a tener ninguno de los dos, salvo que recurran a terceros. Y tampoco veo yo a Carlos III recurriendo a terceros, ¿no? Bueno, como son novatos entre comillas, porque cada uno lleva también su propio recorrido en lo suyo, y bueno, pues seguro que tienen sus planteamientos más que bien desarrollados, establecidos. Y fíjate en el caso, con la edad que tiene Carlos III, pues nuestros mejores deseos y pensamiento de que también pues puede ir todo, como decimos, a muchísimo mejor para ellos y para todos. Muchos hemos lamentado la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin entenderlo en absoluto, esa unión de esfuerzos y voluntades efectivamente en territorio europeo para la defensa de los derechos fundamentales, la paz y la prosperidad de todos. Pues no, es incomprensible. Y dices, pero lo que no contemplábamos, y que te agradecemos mucho, Jesús, también, pues es ver que lo de nuestro dicho, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga, que esperemos que vuelvan al redil, aunque sea por episodios también y por partes, como dices, pero que hemos ganado mucho en fluidez en tomas de decisiones con ello. Pues qué pena, pero bueno, por lo menos qué alegría. No hay mal que por bien no venga, decimos, ¿no, Jesús? Sí, bueno, es que todo tiene diferentes perspectivas y diferentes ángulos desde los que ver la misma realidad, ¿no? Claro, para que vuelvan bueno, en España tenemos que reconocer que un grupo en el que éramos 28 y nos quitan a uno de los fuertes, pues a nosotros de repente nos deja en una situación mejor. Es así.
desde un punto de vista objetivo, ¿no? De lo que nosotros contamos dentro del grupo, de lo que nosotros podemos colaborar a tomar decisiones. La parte que es una pena es que, oye, sí, el Reino Unido aportaba muchas cosas y aportaba muchas ideas, ¿no? Y aunque solo sea por número de habitantes, la probabilidad de que te salga una buena idea pues es mayor, ¿no? Si hablas hablas de países, digamos, más discretos, ¿no? En el número de sus habitantes. Pues para que vuelvan pronto al club, esperamos que ellas y ellos también reconozcan pronto y se den cuenta de todo lo que han perdido y que no ha sido tan beneficioso en ningún sentido esa salida de la Unión Europea, de los Estados miembros. Jesús, tenemos que volver la mirada pues a este desastre de la violencia extrema que sigue permanente en el mundo. Claro, lo más próximo es lo que está sucediendo en Ucrania ahora mismo, pues cayendo misiles y matando a personas de todo tipo, con uniforme y sin uniforme. Las últimas noticias pues es el bombardeo de otra central nuclear que afortunadamente pues no ha reventado, pues haciendo todavía más trágico ese crimen de Putin y de sus secuaces en territorio europeo en la ocupación de Ucrania. Pero es que en Etiopía están las cosas francamente mal, hay una escalada de violencia tremenda, en Eritrea también, en Libia. Fíjate que estamos hablando de que, claro, pues, son siempre los mismos continentes en África, pero nos vamos a Asia y están las tensiones tremendas. El presidente de los Estados Unidos hoy vuelve a alertar, dice: ni os paséis ni por un momento más con Taiwán, el estrecho pues está que arde y lamentablemente puede haber escalada de violencia más allá de las maniobras de enseñar los dientes los unos y los otros, especialmente los unos. Y bueno, pues sintiéndose fatal de que encima pues haya arrope a la continuidad de las libertades en estos territorios por parte de los Estados Unidos con la visita de Nancy Pelosi. Pero claro, volvemos otra vez a África, en Sierra Leona, en Somalia, el conflicto eterno, desastroso de Israel y Palestina. Volvemos a la violencia extrema en la franja de Gaza, el desastre que viven continuamente las hermanas y hermanos de Siria. Ahora violencia de nuevo, nos vamos al continente americano, en Ecuador, y con el pisoteo también de derechos humanos en el propio Brasil. En fin, Jesús, afortunadamente, como decimos, no es el grado de violencia extrema del siglo pasado con las dos guerras mundiales, especialmente la segunda, y el uso de las armas de destrucción masiva, que vuelven a sonar y a retomar y a sonar la posibilidad de que vuelvan a utilizarse. Ya está hablando Rusia de utilizar minibombas nucleares, Jesús. Es que, bueno, cuando tienes países dispuestos a romper, digamos, el equilibrio o romper las normas, pues evidentemente tienes un problema. Pero también tienes un gran problema debido a que tenemos un gran desequilibrio entre los diferentes países, ¿no? Hablábamos antes de todos estos países de los que la reina de Inglaterra y ahora Carlos III son monarcas, ¿no? Pero claro, esa lista que ahora está pues en la zona de Oceanía, algunos del Caribe, Canadá y por cierto, el continente austral, el único que se salva de estos focos específicos de gran violencia, que siguen siendo pues Nueva Zelanda, Australia
esa zona del Pacífico, pues afortunadamente, y esperemos que siga siendo así, pues es el ejemplo a seguir. Perdona, Claro, Jesús. pero tú fíjate que si miramos esa lista de países, pues nos encontramos desde lo que es Irlanda, ¿no? Que hasta 1949 fue República Británica del Reino Unido, pero teníamos también a Guyana en América del Sur. Teníamos un montón de países en África, ya no queda ningún país dependiendo de ellos. Muchos países de África también tuvieron una dependencia muy fuerte de Francia, ¿no? Pero claro, si vemos aquellos que dependían del Reino Unido, nos encontramos a Sierra Leona, que es un sitio también muy conflictivo, nos encontramos a Ghana, Nigeria, que bueno, va mejorando, Todo Centroáfrica. Kenia, que se lo está, bueno, pues yo creo que montando bastante bien dentro de lo que es África. Uganda, que ha tenido también muchos conflictos, Tanzania, Zimbabue, Sudáfrica, ¿no? Y luego tenemos un grupo, digamos, conflictivo en la zona de lo que es Asia, porque allí tenían pues la India, que todos sabemos que fue colonia británica hasta el 50. Tenemos Pakistán, que lo fue hacia el 56. Que al oírte, claro, abrimos los ojos, ¿sí? Hasta el 50, es que estamos hablando de hace nada. Estamos hablando de nada, ¿no? Y Pakistán y la India son países enfrentados por razones culturales y por razones lamentablemente como siempre religiosas, y ¿no? también lamentablemente como por frontera, por ser sí, vecino, bueno, ya te llevas regular. Pero Pakistán es un país totalmente musulmán. Y sin embargo la India pues tiene muchas religiones que no son precisamente la religión musulmana, ¿no? Y principalmente la budista, que comparte también con en muchos casos, y es allí por cercanía, pero es que además son lazos de familia, hermanas y hermanos, Claro. del Tíbet y del Himalaya, y también tienen sus tremendos conflictos, no solo religiosos. Es curioso, porque ahora otro de los focos de violencia ahora mismo lo estamos viendo que lo recomendamos como siempre en Crisis Watch, esta labor que se hace de actualización permanente de esos focos de conflicto bélico y armado en el mundo, pues ahora mismo en la India tiene ese problema también, fíjate, y compartiendo religión, ¿eh? Sí. Y claro, ¿cuál es el problema? Pues que la gente llega a un momento que no puede más. Quiero decir, tú, si tienes una calidad de vida, no te voy a decir altísima, pero decente, ¿no? Que mayoritariamente pues puedes mantener a tu familia y te puedes permitir el lujo de ir al cine de vez en cuando y de hacer un viajecito y tal. En esas situaciones nadie se revela, porque aunque tu vida no sea la más extraordinaria del mundo, bueno, pues tú te podrías pasar así toda la vida siendo muy feliz y sabiendo que tu familia está atendida. El problema es cuando llegas a unas desigualdades tales que tú ya no tienes nada que perder, porque para estar como estoy, claro, me merece la pena pegarme con quien haga falta e intentar cambiar esa situación. Claro, permitir que se llegue a estas situaciones es lo que genera todos estos conflictos que estamos teniendo ahora, ¿no? Y hay muchos países que de los que mencionaste que están en conflicto, que dices, bueno, ¿y cuándo dejaron de estarlo? Porque lo que pasó es que no dejaron de tener conflicto. Lo que empezaron fue a tener un conflicto menos conflictivo para el resto, ¿no? Pero ellos internamente seguían teniendo conflictos fuertes, ¿no? Y las noticias, si no te enteras de que ocurren, pues es como que no existen, ¿no? Y así, bueno, pues van pasando los años, los conflictos, lo único que se hace es taparlos un poquito, pero hay muchos puntos calientes de conflictos a lo largo del mundo.
Y el conflicto de Ucrania, el problema, he ido a un sitio que no era precisamente pobre, sino que era el granero de todos los demás. Ganadero del Y yo mundo. creo que mayoritariamente la gente no era consciente de la dependencia que teníamos de Ucrania, igual que la tenemos de otro país que la gente no se da cuenta que es otro país de la Unión Europea, que es Rumanía, ¿no? Cuando pensamos en Rumanía, pues muchas veces pensamos en la población rumana que ha venido aquí, no nos damos cuenta de la realidad de Rumanía, ¿no? Que es que está dando de comer a muchísimos otros estados europeos. Y hay países que nos suenan muy lejanos, pero que sin embargo tenemos una dependencia socioeconómica enorme con ellos. Y si no somos conscientes de que todos dependemos los unos de los otros y que no podemos dejar que los más desfavorecidos pasen unos límites, porque si dejamos entre todos que pasen esos límites, nos veremos con un conflicto que nos va a afectar a todos. Pues aunque solo sea por egoísmo. Pues más de una quincena de focos de violencia extrema, de conflictos armados en la actualidad en el planeta, y uno de los más relevantes en territorio europeo, escaladas de posible violencia en otros lugares, y una crisis económica tremenda, galopante, después de la crisis de la maldita pandemia, pues que, como siempre, está haciendo sufrir más a los más vulnerables y los que menos tienen. Y eso, pues formamos clubs para la defensa, después del reconocimiento, la defensa de los derechos humanos que conllevan las libertades fundamentales y la protección de la naturaleza que nos da la vida. Hemos hablado del de la Unión Europea, y en la que nos sumamos todos, y que todos, a través de sus máximos representantes, ya han firmado el reconocimiento de esos derechos humanos y de las libertades fundamentales, que muchos de esos territorios se pisotean y realmente pues se pasan por alto en demasiadas ocasiones. Hablamos de las Naciones Unidas, Jesús, amigas y amigos que os unís a Emisión Cero, pues que está preparando su Asamblea General. Eso es lo que mejor hemos aprendido a hacer, ¿no? Que es poder compartir nuestras ideas con los demás y ponerlas en común, y generar unos marcos regulatorios que nos permitan pues avanzar en esa convivencia en paz y en armonía, y buscando la prosperidad de todos, defendiendo los derechos humanos y la protección de la naturaleza. En esta asamblea número 77 ya, Jesús, pues hay nuevo presidente. Cada vez que hay asamblea, pues se cambia de presidente, y el nuevo presidente proviene de Hungría. Va a ser el que va a tomar el mazo en esta sesión que deja la presidencia Abdullah Shadid de Maldivas, y entra Shaba Korosi, que lo va a ocupar durante los próximos 12 meses. El relevo ya se ha hecho oficial, y ha desempeñado Korosi ya varias funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, que deja ya en este caso pues por pasar a ser presidente de esta asamblea. Se va a centrar en algo que parece de cajón, lo decimos mucho, ¿verdad, Jesús? Tú sobre todo haces mucho hincapié en ello, que es la transformación de la educación, conseguir adaptar nuestros modelos educativos a las necesidades y los compromisos del presente. Necesidades y compromisos del presente que pasan por ese ejercicio universal de los derechos humanos, ir por la protección de la naturaleza, centrarnos en eso, cuando todavía seguimos utilizando modelos heredados de la revolución industrial, donde buscábamos pues personas
capacitadas para incorporarse rápidamente a procesos productivos y poco más. La moral no formaba especialmente parte de todo ello. El reconocimiento de la persona, del talento individual, pues no digo que estuvieran fuera, pero no eran las prioridades. Ahora sí son las prioridades. Centrarnos en que nuestro objetivo, cuando nos formamos y cuando aprendemos, es nosotros salir de esa pobreza extrema y ayudar a los demás a hacerlo. ¿Para qué? Para ejercer los derechos humanos y para proteger la naturaleza, que pasa indefectiblemente, y lo repetimos una vez más porque así es, por la eliminación de la transformación de energía quemando combustibles fósiles. Bueno, pues ese es el foco de esta reunión, en la que se va a hablar mucho en esta asamblea, estas reuniones, buscando escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables, el aprendizaje y competencias, como decimos, pensando fundamentalmente en la vida en armonía y en paz con el de al lado y con la naturaleza, el trabajo y el desarrollo sostenible. Profesores que además estén reconocidos y bien remunerados. El aprendizaje como también una incorporación a las nuevas tecnologías para su mejor utilización, y buscar también pues los apoyos necesarios o llevar los recursos que destinamos ahora a la educación para que vaya en este tipo de transformación, y buscar nuevos recursos que dedicamos a otras cuestiones, pues como entre otras hacer bombas, pues para que una vez que sabemos que lo más eficaz para ir a un mundo mejor para todos es estar formados y tener acceso al conocimiento de esta manera, podamos hacerlo. Jesús, ¿qué te parece? Pues que, hombre, espero que... Hombre, da esperanza, que ¿no? Es decir, nos sí. reunimos los más importantes de los máximos representantes de todos para hablar de lo que es fundamental, y ponemos por encima de todo la educación. Hombre, no está mal, ¿no? Claro, por eso te digo que espero que tenga mucha suerte, ¿no? Le acabará pasando como a sus antecesores, ¿no? Que lo que iban a veces pues clamaban en el desierto, ¿no? Solamente hablaban y parecía que nadie les escuchaba. Pero lo que sí es cierto, y nosotros lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es que la forma de ver la vida que tenemos nosotros ahora mismo como gente de un cierto país avanzado en el siglo XXI, pues es muy diferente de cómo se veía la vida hace 5, 4 siglos, ¿no? Y cosas que de entonces parecían normales, hoy en día nos parecen atroces. ¿Y por qué nos parecen atroces? Pues porque en nuestro aprendizaje hemos ido poniendo en valor al otro. Hemos ido no solo valorando lo nuestro, sino dando valor a que los demás también disfruten de aquello que nosotros tenemos, ¿no? Y ese poner en valor al otro y ponernos a veces en sus zapatos, ¿no? Y pensar qué es lo que el otro está sintiendo, pues nos ha ido cambiar muchas perspectivas y nos ha ido ir evolucionando. Pero claro, no ha evolucionado el individuo solo, el individuo ha evolucionado porque ha recibido una educación, y esa educación pues se te resumen siglos de avance de la humanidad, ¿no? Nadie sabe matemáticas o física porque de repente un día te levantas y dices, wow, de repente me ha venido aquí una inspiración divina. No, lo sabes porque eres instruido en ello y la gente te va contando qué es lo que ocurre. Bueno, pues lo mismo pasa con la literatura. Tú aprecias la literatura según vas leyendo. Si nunca lees, pues nunca apreciarás la literatura. Y lo mismo ocurre con las relaciones sociales. Tú empiezas a apreciar al otro en el momento en el que alguien te hace ver que no está solo en el mundo, y que si no te pones de vez en cuando en el lugar del otro, bueno, pues no eres muy sabio precisamente, ¿no? Y ese potenciar la educación como medio de reducir las desigualdades, pues al final es
es una gran noticia, ¿no? Que el nuevo presidente pues venga con ese tipo de inicios, ¿no? Diciendo aquí donde tenemos que atacar es en la educación, precisamente porque nuestros graves problemas vienen de la falta de educación, ¿no? Pues nuestros mejores deseos para el nuevo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Csaba Kőrösi. Nuestros mejores deseos para la Asamblea. Seguimos reafirmándonos que lo mejor que hemos hecho, que sigue suponiendo un absoluto milagro, con todas las ineficiencias de los grandes cuerpos burocráticos, pero es unirnos a través de nuestros máximos representantes para defender el ejercicio universal de los derechos humanos y la protección de la naturaleza. Queremos ir mucho más rápido, no vamos por mal camino, deseamos que cada vez se defiendan, se promulguen y se ejerzan los derechos humanos, no en más territorios, sino en todos, y que no haya ni un solo ser humano que no pueda ejercer los derechos humanos, porque hasta entonces estaremos incompletos y no podremos realmente reconocernos como una civilización que va un poco hacia adelante y mínimamente avanzada. No nos vamos a marchar, Jesús, hoy. Nos quedan unos pocos minutos sin hacer una recomendación para todas, para todos, con lo que supone también pues nuestra suma a la reducción de emisiones contaminantes necesaria para velar por la vida y protegerla tal y como la conocemos para nosotros y para los que están por venir, que pasa por esa reducción de emisiones contaminantes y especialmente de emisiones de CO2 a la atmósfera. Los gases de efecto invernadero que, bueno, pues al desequilibrarse y al elevar las proporciones de manera artificial, pues están elevando la temperatura media del planeta y acabando con la vida tal y como la conocemos y, como siempre, pues provocando más sufrimiento a quien menos tiene. Queremos, en la medida que está en nuestra mano, pues poder hacer lo posible para que esto no suceda y, como decimos, cuidar la vida en el planeta tal y como la conocemos. Cómo transformamos la energía, cómo la consumimos, es esencial. Tenemos ya suministro de energía limpia y renovable en todos los territorios, prácticamente del planeta, pero muy especialmente en los más desarrollados, como es el caso de España. Podemos elegir el poder consumir este tipo de energía. Una de los grandes retos, porque no nos lo habíamos propuesto, pues es el aprovechamiento de la energía renovable cuando baja los momentos de consumo que no lo acumulamos. Hay soluciones, vamos a comentarlo. Para poder acumular esa energía y poderla utilizar pasa, claro, sí, pues como siempre, por la participación de todos, la participación ciudadana y los marcos regulatorios o las políticas que nos ayuden a los ciudadanos pues a abrazar estas nuevas posibilidades para poder ir por un camino mejor. Llamada de atención. Bueno, pues sucede que ahora mismo, cuando nos habían dicho que el momento más recomendable para consumir energía, por favor, cambiar todos los hábitos de consumo, nos decían, va a ser mucho más barato, pero además mejor, porque vamos a poder utilizar energía limpia y renovable, de lo que llamamos excedente, fundamentalmente eólico. En el caso de España, prácticamente la totalidad, cada vez más la fotovoltaica, pero podemos hablar de un 90% de la energía limpia y renovable se produce de fuentes eólicas, utilizando el movimiento del viento. Cada vez más también, como decimos, fotovoltaica, y esperemos que dentro de poco pues todos podamos producir esa energía en nuestros tejados para aportar a nuestras necesidades y también a la propia red. Eso todavía no sucede, está comenzando. Bueno, pues esa era la recomendación. 3 periodos a partir de ahora, y según la nueva legislación en el caso de España, el periodo valle es el recomendable. A partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana es lo más barato y además lo más limpio y lo mejor, porque podemos utilizar ese excedente eólico. Nos va a salir mucho mejor para nuestro bolsillo, va a ser mejor para la naturaleza. Y los fines de semana pasa a ser ese tramo completo. Bueno, pues sucede en el caso de, bueno, pues el principal suministrador de energía en España, por delante de todos los demás, como es el grupo Iberdrola, no informa a los ciudadanos que eso
ha cambiado y que debido pues a las subastas que se hace diariamente del precio de la energía absolutamente disparatadas, porque no entendemos cómo se puede meter en el mismo saco a la energía contaminante como es la producida quemando mal llamado gas natural y las energías renovables, con lo cual estamos pagando al precio más caro del gas, provocado también por la propia crisis, lamentablemente, de Ucrania, pues estamos pagando el precio de la energía más barata y más limpia, como puede ser pues la procedente de fuentes renovables como es la eólica o la fotovoltaica, y los excedentes, que en muchos casos pues grandes grupos como puede ser el propio Repsol o Iberdrola compran a precio cero de ese excedente, pero luego nos la están vendiendo pues a otro precio que sí es legal, pero es absurdo, pero es legal, que es el de la subasta, en el que estamos pagando el precio de la energía también limpia, la que nos habéis recomendado utilizar y que queremos utilizar, al precio de la del gas. Bueno, existe una aplicación que se llama, y que os recomendamos a todos, se llama Loopback, donde podemos ver, pues os habréis sorprendido, dice, bueno, ha subido el precio de la energía, bueno, pero podíamos haber pagado menos, sí, porque resulta que, aunque nos dice nuestra compañía que el precio más económico es el de la tramo Valle, pues y vemos además en nuestras facturas reflejados que nos dicen, muy bien, ha consumido usted en el tramo Valle, no nos dan ese dato en nuestra factura. Tenemos que ir a acudir o a la CNMV, a la Comisión del Mercado de las Energías, o al propio, esta aplicación, por ejemplo, Loopback, que nos facilita a través de los dispositivos conectados el precio de la energía en cada hora y cada día, porque cada día puede variar. Resulta que el tramo Valle, desde el 15 de junio pasado hasta la fecha, ha pasado a ser el más caro. Tampoco es que los otros sean para tirar cohetes de baratos, pero son más baratos, con lo cual podríamos haber decidido en nuestros hogares consumir en otros tramos horarios para rebajar nuestra factura de la luz, ya independientemente de que provenga la energía de fuentes limpias y renovables o no. Lo mejor, y lo que siempre recomendamos, pues es buscar un suministrador que nos garantice que en cualquier horario del día pues la energía sea de fuentes limpias y renovables. Bueno, pues sucede, ya lo sabéis. No confiéis en seguir poniendo las lavadoras por la noche ni los fines de semana. No, puede variar, sí, puede variar y puede volver a ser a lo mejor la más barata, pero desde el 15 de junio hasta el día de hoy el tramo Valle ha pasado a ser el más caro, y lo que llamamos punta, fíjate tú, pues las horas de máximo consumo son las más caras. ¿No hay quien lo entienda? Pues no hay quien lo entienda. No sé si Jesús Valle nos va a poder poner algo de luz en todo esto. ¿Cómo podemos entender que es lógico que paguemos la energía más barata y más limpia al precio que marca precisamente la más contaminante, y entonces los que estábamos organizados para intentar consumir en los horarios supuestamente más baratos y de energía más limpia, resulta que estamos haciendo el canelo, Jesús? Pues me encantaría poder decirte, no, yo te lo explico. No hay quien lo entienda. No. O sea, el sistema es un sistema totalmente perverso, en el que pagamos las cosas no al precio que valen, sino al precio que nos dictan, y además, bueno, sin que haya ese orden que suponemos que hay, en el que el valle es siempre el más barato y los picos siempre son más caros. No, aquí pasa a veces al contrario, y claro, te puedes llevar grandes sorpresas. Fíjate que viene reproduciéndose desde el 15 de junio hasta la fecha, que el periodo más económico del día, ya te digo, tampoco para tirar cohetes, pero estamos en cifras de 30 céntimos el kilovatio hora, es entre las 2 y las 5 de la tarde. Pues nadie nos ha dicho nada, Jesús. Sí, bueno, es que si vas a Loopback y miras ahora mismo cómo está el mercado, pues nada, estamos grabando ahora, son las 2 menos 10 aquí en Portugal, luego en España serán las 3 menos 10, pues a partir de las 3 va a caer en picado el precio de la electricidad, y vas a tener ahí una serie de horas que son las más baratas, y son esas horas de siesta en la que nadie pone una lavadora, nadie pone un horno, nadie consume ni coge un taladro para hacer un agujero, ¿no?
y resulta que ahí es donde sería más razonable al día de hoy poner una lavadora o cargar tu coche eléctrico. Claro, nos habían dicho, y así nos lo hemos creído, que fines de semana ya era tramo lo que se llama no valle, sino supervalle. Es decir, lo mejor el fin de semana, que es lo más barato. Bueno, nos vamos, por ejemplo, al día de ayer y resulta que tenemos durante prácticamente todo el día precios más caros que los que estamos teniendo hoy en la franja esta de las 2 de la tarde, pero desde luego no de Supervalle. Hay 5 horas en las que ha bajado en la fecha de ayer, pero bueno, desde si hemos dicho pues nada, a las 6 de la mañana 30 céntimos por 30 céntimos de euro por el kilovatio, a las 8 de la mañana 29 céntimos y así sucesivamente hasta que tenemos un bajón a mediodía como todos los días y luego a las 6 de la tarde volvemos otra vez a 25, 28, 30, 32 céntimos. No hay quien lo entienda, Jesús. Claro, es que ahí es cuando la gente regresa a sus casas y bueno, pues consume. Entonces es un poco el tema de decir, no sirve, es muy sencillo, la electricidad es caro cuando tú quieres usarla y es barata cuando a ti no se te ocurre utilizarla. pero no es tan así, Claro. porque los fines de semana nos sobra, no es que tengamos bastante, no, es que nos sobra solo con la generación eólica. O sea, tenemos Sí, la sí. más barata, pero la estamos cobrando al precio de esa central y esas centrales que están quemando gas al precio del gas, en vez de estarla pagando al precio de esa energía eólica, porque no hay dos mercados de la energía, una de las renovables y otra de... No, No. ponemos el precio más caro, que es la de la contaminante y de la que dependemos, y que no, lo repetimos por si alguien no se ha enterado, que no producimos en el caso de España, no producimos en España, en el caso de Europa, no producimos en Europa, no se produce gas, no se produce prácticamente petróleo tampoco, salvo el de los noruegos y del Mar del Norte, que esperemos que se deje ya de producir y de ensuciar el mar y acabar con la vida en el mar también, bueno, y de ensuciar la atmósfera en sus refinerías. Que no lo producimos, pues tenemos la eólica nosotros, la más barata, y resulta que la cobramos a este precio. No sé, ¿seremos capaces de tener esos dos mercados de la energía? Bueno, esperemos que desaparezca la de la contaminante, pero que no haya esa subasta en la que pagamos el dinero. No sé, de verdad, es tan, en este aspecto, tan complicado desde fíjate que se han tomado medidas con respecto a la energía desde los poderes políticos y los legisladores aquí en España. Te es tan complicado decir, oye, pero es que ya está, que no podemos pagar la renovable que tenemos de sobra. El fin de semana es así, como decimos, muchas empresas lo están comprando a coste cero del excedente eólico. Y ahora un apunte sobre la acumulación. Pero antes de eso, tu comentario sobre este tema, Jesús. No, que el comentario es simplemente que no se entiende muy bien cómo estamos y cómo las compañías eléctricas están teniendo beneficios evidentemente muy por encima de lo que ocurría antes de la guerra de Ucrania, porque en el fondo están en una situación en la que nos venden un producto muy por encima del precio real de ese producto. Claro, la ley Entonces, les bueno, ampara pues, que nos cobren la eólica a precio de gas, en este caso 30 céntimos el kilovatio, cuando la están comprando a 0 euros, porque sobra, porque si no se tira al suelo o se para el molinillo de turno para que tal, porque no hay consumo, y te la están vendiendo a 30 céntimos, claro, multiplica 500 kilovatios mes que gastamos en un hogar con 3 o 4 personas dentro del mismo, por 40 millones de clientes y de consumidores. Es que, claro, pues están haciendo miles de millones todos los meses ahora mismo de excedente, ¿no, Jesús? Claro, pero porque que cuidado, no es ilegal. Que no es ilegal. Es absolutamente inmoral, es que, sobre todo que no nos informen. Yo claro. estoy, ya lo veis, indignado con que mi compañía no me haya dicho, oye, que aunque te decimos que esto es lo mejor, no es lo mejor. Y claro, y se lo mete en el bolsillo. Claro, hemos llegado a una circunstancia en la que ellos tienen el mayor beneficio de la historia, pero sin embargo muchos de sus clientes
está en una situación muy desesperada para poder pagar la electricidad. Claro. Y tenemos, pues eso, altos hornos cerrando, empresas que cierran porque no pueden pagar esos costes y bueno, lo que decimos ilegal no es, pero Hombre, hombre, la moralidad y el bien común claro, también están en el mundo. utilización de recursos públicos como es el bono social, precisamente para personas más desfavorecidas, que pagamos con dinero de todos para ayudar a pagar esa factura de la luz. Pero claro, si la factura de la luz está inflada, dedicamos recursos públicos para ayudar a una familia para que se meta ese dinero público en el bolsillo el que ya está ganando mucho. Claro. Pues no, muy moral no es, Jesús. Pero es que el bono social viene envenenado de origen, porque el bono social te obliga a coger la tarifa Esta, de la que hablamos, de las subastas, ¿no? ¿eh? Claro, entonces, usted déjeme la tarifa fija que yo tenía contratada, que mucha gente de la que se ha acogido al bono social probablemente tuviese una tarifa en mercado libre totalmente ajustada para Valle y para Pico. Ujú. Y muchas de esas facturas, de esos contratos estaban hechos para 2-3 años, con lo cual todo este tinglado no les hubiese afectado. Claro. Pero en el momento en el que tú dices, estoy en una mala situación, me voy a coger al bono social, te obligan a pasarte al mercado intervenido y en ese mercado intervenido resulta que tu coste de la electricidad supera en mucho, o sea, tu sobrecoste supera en mucho a la ayuda social que te dan. Con lo cual, claro, hay muchísima gente que se siente totalmente estafada y engañada Bueno. por el gobierno y por la compañía. La Claro. compañía dice, no, yo hago lo que me dicen. El gobierno dice, oiga, yo le estoy a usted financiando. Bueno, es que las cosas muchas veces hay que pensarlas un poquito antes de aplicarlas, ¿no? Separemos, Porque claro. luego también tengamos en cuenta que muchas de estas ayudas de bono social tributan. Entonces a ti te dan una ayuda y cuando vayas el año que viene, después de sentirte totalmente estafado y totalmente Defraudado. engañado porque te han hecho pasar una factura en la que no compensas con la ayuda el consumo, sino que a ti te va a costar más. Encima, cuando llegue la declaración de la renta, pues vas a tener que tributar por esa ayuda recibida. Pues separemos ese mercado libre de las energías limpias y renovables, que son las que queremos, y las más baratas, de las contaminantes y más caras que no queremos y de las que dependemos, además de otros territorios y de otros suministradores, porque en el caso de España y de la Unión Europea en su mayoría, pues no las producimos, ni, como decimos, las queremos porque queremos dejar de utilizarlas. Y una de las cuestiones fundamentales, además, claro, ahora nos daría igual, porque como se cobra todo al precio del gas, pues te da igual ya acumular que no acumular, pero necesitamos una red eléctrica que acumule la energía renovable para los momentos en los que no se puede producir, ¿no? Fotovoltaica por la noche, pues es complicado, a pesar de que, fíjate, ya hay paneles que aprovechan también la radiación incluso por la noche, pero claro, no producen lo mismo ni son tan eficaces. Y el viento, pues cuando deja de hacer viento, claro, pasa. Ahora tenemos que crear grandes baterías, no hace falta. Podemos hacerlo, como siempre, con la participación ciudadana, y ahora que estamos en la transición hacia los vehículos no contaminantes con el vehículo eléctrico, bueno, pues ni un solo fabricante, salvo Nissan en su comienzo y de momento nada, no nos permiten que los vehículos eléctricos, que tienen una gran capacidad, pues fíjate, el que menos tiene para dar toda la energía eléctrica que necesita una vivienda durante más de una semana, pues no nos permiten que conectemos eso a la red para que sean esa mega batería que necesitamos para las energías renovables y que podríamos utilizarlo. ¿Hay algún problema técnico para hacerlo? Ningún problema técnico. ¿Sería un gran sobrecoste? Prácticamente despreciable. Es simplemente que decidamos ponerle al coche la posibilidad de esa
comunicación biunívoca y envío y recibir energía, pero también poderla dar cuando lo enchufamos a la red doméstica. Esto es una locura, Jesús. Esto está ahí y llevamos hablando de ello más de 20 años desde que volvimos a los vehículos eléctricos. La gran bondad es que son baterías con ruedas, Jesús. Y con esto terminamos. Pues sí, y está claro que en el futuro veremos muchas de estas cosas en aplicación, ¿no? Pero ahora mismo no. Y las grandes instalaciones que ya se están montando de fotovoltaica, en las que un montón de espejos apuntan a un único punto para calentar ahí muchísimo el agua y utilizar turbinas, bueno, estas macroinstalaciones, pues las últimas que se están montando ya utilizan la energía que cogen por la mañana para mover sal de un tanque a otro, almacenan sal a altísima temperatura y luego esa sal por la noche la pasan del tanque caliente al tanque frío, con lo cual durante toda la noche ellos siguen produciendo electricidad con esa energía que han almacenado con sal, en sal que han calentado, en salmuera que han calentado a lo largo del día. Es decir, que ya los sistemas de producción a partir de energía solar, de almacenaje, no basados simplemente en baterías convencionales, sino en otros sistemas, están apareciendo y se están aplicando. Lo que pasa es que hay dos fenómenos. Uno, que parece que no se sabe que existen y te siguen diciendo que eso es imposible. Y bueno, y en el futuro ya se empieza por ahí a oír hablar de utilización de la energía difusa. De eso hablaremos dentro de un año. Hombre, claro, como cuando íbamos con el cántaro a la fuente, pues ahora tú con tu coche eléctrico, que me consta con el que te mueves con él, Jesús, pues vas a recoger energía, pues que además es limpia y barata, porque sabes dónde la puedes recoger, y además vienes a casa y te enchufas y das luz a tu hogar. Eso pues sí, es posible, pero no podemos hacerlo porque no tenemos marcos regulatorios, nuestros políticos no están en ello, y probablemente porque hay alguien que ve que su negocio, pues ya no digo que se vaya a pique, que va a dejar de ganar un poco menos. Pues hombre, no sé, Jesús. Bueno, a ver en qué queda. Seamos optimistas para el futuro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jesús. Que tengas una feliz semana. Un fuerte abrazo. Gracias, amiga y amigo, por haber estado con nosotros. Nos vamos, como siempre, todavía, y porque es necesario, con el deseo de que reine la paz y se acaben los conflictos bélicos, también en territorio europeo, las pipas de la paz. Hasta pronto, amigos, que llevéis una vida saludable y sostenible. What we're gonna do, help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play Emisión the pipes Cero, of peace. con Ricardo Fraguas. I like the candle too, I love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear.